Buenas noches, yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular, por supuesto, de La Hora de Opinar, le doy la bienvenida en esta emisión en la que vamos a estar platicando un poquito más adelante con Gerardo Rodríguez a propósito de lo que pasó hoy con la sentencia de Joaquín Guzmán del Chapo, condenado a cadena perpetua ya en una corte federal en los Estados Unidos. También vamos a platicar más adelante con Gonzalo Monroy, uno de nuestros especialistas, ya lo sabe, sobre el plan de negocios de Pemex, que algunos dicen ni es plan ni es de negocios, pero ya por lo pronto fue presentado el día de ayer. Y arrancamos con la mesa del día de hoy para avisar qué está pasando en Baja California con ese Congreso, un Congreso que tomó una decisión rarísima, sobre todo diputados del PAN y del PRI, que no quieren volver a competir en elecciones en 2 años, dicen por qué, mejor hasta dentro de 5 años, aunque cuando competimos para otra cosa. Y bueno, arrancamos aquí en La Hora de Opinar con este tema y saludo con mucho gusto a nuestros invitados de esta noche. Pablo Montúf, ¿cómo estás, Pablo? Bien, gracias. Buenas noches, Mario. Buenas noches, aunque creo que aquí el visitante soy yo y el que juega local eres tú. Así es, pero bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña Javier Aparicio, académico del CIDE. ¿Cómo estás, querido Javier? Hola, Mario. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a arrancar con la mesa. Y usted lo sabe, uno de los temas que más ha llamado la atención en los últimos días, de los que quizá más artículos se han escrito, es de esto que ocurrió en Baja California, donde de pronto una noche el Congreso local vota y decide que aunque la gente cuando fue a votar votó por un gobernador para 2 años, para que en el 2021 usted y yo, cuando vayamos a elegir a la nueva Cámara de Diputados, en Baja California eligieran a un gobernador o gobernadora por 6 años. Lo mismo que se hizo en su momento en Veracruz, cuando estuvo Miguel Ángel Yunes solo 2 años, o lo mismo que se hizo en Puebla. Bueno, ya que se ganó la votación y ganó el candidato de Morena, Jaime Bonilla, decidieron que siempre no, que mejor se quede hasta 5 años de mandato en el gobierno. Y esto, pues una primera opinión, Pablo, ¿cómo has visto? Bueno, quiero aclarar que ya lo habían intentado antes. Varias veces, sí. Sí, el diputado de Morena, Víctor Morán, lo intentó al momento de registrar a Bonilla, pero el Tribunal Electoral del Estado lo detuvo. Entonces, y ahora, después de haber ganado la elección, lo volvieron a intentar. Ahora ya con una reforma a través del Congreso, votado por... Exactamente, votado por 25 diputados, de los cuales votaron a favor 21. Sí. La mayoría del Partido Acción Nacional. Sí, unos del PRI. Que ya hablaremos de la oposición, pero bueno, yo quiero arrancar diciendo, evidentemente es anticonstitucional, pero aquí lo que vale la pena señalar, lo que quiero decirle al auditorio es que, pues, es la naturaleza del poder. El poder es expansivo por naturaleza, nunca se autocontiene. Siempre va a intentar ocupar espacios, ver por dónde se cuela, es como el agua un poco en los recovecos. Estamos acostumbrados a pensar que la democracia se alcanza y se puede descansar. Y ya, de una vez y para siempre. Sí, pero no, siempre hay hombres dispuestos a destruirla. Entonces hay que vigilarla, ¿no? Y este es un caso, a mí me recordó mucho a el reportaje de Álvaro Vargas Llosa, que se llama Frenesí, de Alicate y Charola, donde acuña el término de la técnica del alicate, que es lo que hacía el chavismo en Venezuela al principio en el chavismo. ¿A qué se refiere? Es esta técnica de irle apretando las tuercas a la sociedad para ir viendo cómo responde y en dónde. Si la sociedad se deja, le avanzas otra rayita. Entonces, no quiero sugerir que esto se haya intentado así deliberadamente, aunque puede ser, porque así funciona el poder. Pero independientemente de eso, si esto avanza, sienta un precedente en el que el poder aprende por dónde. Y se puede, bueno, tiene muchísimas consecuencias gravísimas que ya hablaremos, bueno, pero... Vamos a revisar, pero ahí está por lo pronto, Pablo, en la primera lectura. Javier, ¿cómo has visto este tema? Sí, yo creo que 2 lecturas importantes. Uno, sí, la mayoría de los expertos que han opinado del tema, esta reforma, esta enmienda constitucional es clara, a franca, la Constitución local, abiertamente inconstitucional. No conozco un experto que esté a favor de ella. Por ahí el subsecretario de Gobernación hizo un argumento extrañísimo. Que dice en un artículo que publica en Excelsior y entre otras cosas, que cuando se vota, la boleta no decía la duración del cargo. La boleta no decía la duración, mira, vaya novedad. Y es este argumento de, bueno,
son 3 argumentos que están por ahí a favor de la medida. Los 3 son malos. Uno es la boleta no tiene duración del cargo, pues 2 años, 5 años, nos ahorramos una lana, ¿no? Sí. La otra es que como el triunfo fue abrumador, hubo una alternancia abrumadora en Baja California, entonces hay un mandato por quedarte 5 años Que y una nieve de limón. profundizarse el cambio y 2 años. ¿No? Pues. Eso y una nieve de limón. Sí. Ahora, pero yo creo que esto, lo primero que hay que hacer es sí dejar claro por qué esto es inconstitucional. Y coincido con Pablo en que las lecturas políticas del asunto todas son preocupantes. La inconstitucionalidad está fácil, pero creo que hay que aclarar eso. ¿Por qué es inconstitucional? Pues porque no puedes cambiar las reglas a la mitad del juego, como se intentó, Sí. y mucho menos antes de asumir el cargo. La otra, bueno, porque la Constitución hoy día se hizo un proceso para tener un gobernador de 2 años y ahora se le quiere conculcar el derecho a los bajacalifornianos de no, mira, la elección del 2021 nos la ahorramos con un solo candidato y un solo ganador y va a ser Bonilla y nos ahorramos una lana. Entonces eso está mal. Y también está mal reformar la Constitución con un beneficiario claro y expreso, que es el senador con licencia, Jaime Superdelegado. Bonilla. El senador con licencia, superdelegado, y ahora gobernador electo, el empresario Jaime Bonilla de Baja California. Yo creo que por esas 3 razones, la Suprema Corte puede tumbar esta reforma cuando ocurra. Como le tocó, el tribunal local aprobó esta intentona y es el tribunal federal fue el que lo tumbó. Entonces, incluso ya existe ese precedente. Y existe una tesis de jurisprudencia de hace unos 10 años que también dice, sí, no, las prórrogas de un mandato son inconstitucionales Bueno, por estas razones. Incluso yo tuve oportunidad de platicar con Jacob Polensky la semana en radio y le decía, oiga, y si hubiera hecho esto en su momento el PAN con Miguel Ángel Yunes o en el caso con Tony Gali en Puebla, ¿ustedes habrían estado de acuerdo? Y es muy importante eso decirlo, porque el argumento de Polensky era que la ciudadanía quiere, Sí. ¿no? La ciudadanía está harta de las elecciones y quiere que se extienda el mandato. Nosotros podemos discutir si el mandato es muy corto o no. Yo creo que sí, 2 años son cortos, pero se discute antes, ¿no? Bajo todas las de la ley. Pero lo que dice Polensky es mentira. Se hizo una encuesta de Reforma donde la ciudadanía no quiere que se extienda el mandato. 54% está en contra de que se extienda, 57% la considera anticonstitucional y antidemocrática y 67% prefiere respetar la ley. Es decir, todos los que están diciendo que la ciudadanía es la que lo quiere están mintiendo. De hecho, la ciudadanía ya clausuró el Congreso en una demanda, en una protesta. Tú hablabas hace rato, Pablo, de las implicaciones que esto tendría si se sostuviera, suponiendo que la Corte, por lo que sea, no lo echara para atrás. Hay quien dice incluso que el Tribunal Electoral, al existir una sentencia que dice que era de 2 años, tendría materia, aunque no es propiamente electoral aparentemente, pero tendría materia porque está incumpliendo la sentencia que dice que era una elección de 2 años. Pero suponiendo, digamos, que el caso, por lo que sea, se mantuviera, ¿por qué sería relevante? Pues porque se rompe el pacto, se rompen las reglas, puede ser un ensayo para intentarlo en otros lugares. Y en ese sentido a mí me sorprende mucho. Bueno, no me sorprende, pero ya no me sorprende, pero lo considero peligroso el silencio del presidente, ¿no? Pecar casi por omisión, el silencio de la secretaria de Gobernación, saber hasta dónde llega esto y luego ya nos metemos. Y bueno, yo creo que es gravísimo. Y ahí hasta los principales líderes de la misma izquierda, muchos simpatizantes con López Obrador, lo han denunciado por la gravedad que tiene para el incumplimiento del pacto constitucional. Ha sido muy interesante dentro de estas voces la de Cuauhtémoc Cárdenas, particularmente, quien ha tenido un activismo muy relevante. Cuauhtémoc Cárdenas, Tatiana Cloutier, Porfirio Muñoz Ledo. Así es. Y hoy, incluso en el Congreso, no sé si ustedes ya vieron la noticia, hoy en el Congreso hay un punto de acuerdo, entre otros empujado por Tatiana Cloutier, por Marta Tagle, por legisladores de múltiples partidos que exhortan justamente, no es un asunto con implicaciones legales, pero sí con implicaciones políticas que están diciendo esto. Ahora, ahorita revisamos si quieres el tema de la oposición que apuntabas, sí, Pablo. Sí, yo tengo un comentario ahí. Sobre esto que apuntaba, ¿qué significa que en el propio entorno del partido en el poder, del entorno del presidente, de la Secretaría de Gobernación, estemos escuchando estas voces y no necesariamente coinciden, Javier? Bueno, yo diría, la lectura política del asunto es
es preocupante a quien se le ocurrió esta idea, ¿no? Y no anticipar lo escandaloso que iba a ser. Y también sería preocupante el que se volviera ley, ¿no? Esta reforma. Déjame quedarme en la primera parte de... en un escenario, el gobernador electo y el presidente platican del asunto y dicen, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, no tenemos forma de demostrarlo. El presidente mismo dijo, no, pues a mí no me consultan estas cosas, ¿no? Sí. El gobernador electo Bonilla dice, yo no fui el legislativo. No, pero Bonilla sí fue el que metió el amparo en el Tribunal Electoral local para tratar de ampliar su periodo. Entonces, pues sí, hay un antecedente, el gobernador electo no se puede echar para atrás de una cosa que él promovió. Pero dices, bueno, oye, ninguno de los actores políticos involucrados aquí sonó la alarma de, oye, a lo mejor esto es una mala idea, mejor no lo hagamos. Entonces es preocupante esta lectura de qué tal que es una prueba y error, de vamos a ver qué pasa, en una de esas funciona y llamamos a otro elefante y luego vemos, ¿no? Eso es preocupante, pero ciertamente queda en el terreno de la especulación. Ahora, si se quedara en la ley, digamos, a mí me preocupa, es cierto, que tienes un congreso de mayoría opositora, un congreso derrotado que se doblega ante la influencia de los deseos de un gobernador electo. Con una lógica, además, perdón, en ese punto, Javier, yo no conozco un partido que teniendo oportunidad de volver a competir en 2 años, chance para recuperar o ganar la gubernatura, prefiera no competir en 2 años y patea la siguiente elección hasta 5 años después. Claro. Que es lo que hicieron los diputados del PAN que votaron, por ejemplo. Es esta cosa como suicida o que podría tener detrás algún pacto innombrable por ahí. Entonces dices, bueno, si se puede doblegar un Congreso local saliente, si un tribunal electoral local también puede fingir demencia tan fácilmente, entonces uno se empieza a preguntar, oye, ¿de veras confiamos en que la Suprema Corte puede detener esta cosa que es ostensiblemente inconstitucional? ¿O cuál es la cancha en la que estamos jugando, en la que se está reescribiendo las reglas del juego de este país? Eso es preocupante. Y dentro de eso parece que en el propio grupo gobernante pues hay quien lo ve con la misma preocupación que tú estás planteando. Sí, es como de eso. Esto es parte, digamos, no cambiar las reglas del juego en medio del juego es un arreglo, es un acuerdo democrático implícito en todas las democracias constitucionales. Y bueno, también hay otro riesgo de que la oposición sea tan exigua. Digo, el primer riesgo es que pasen este tipo de cosas y que no haya una oposición que las pueda detener, ¿no? Ese es de entrada. Pero además, que la disidencia surja desde Morena es bueno en tanto que se puede detener este atropello constitucional, pero también tiene una parte grave en el juego de poderes a nivel nacional, porque en el momento en el que la oposición se empieza a fraguar desde adentro, avanza el proyecto hegemónico. Es decir, el partido total avanza, porque mucha gente empieza a ver, aquí está la opción del cambio, como estuvimos acostumbrados en el PRI hegemónico de 70 años. Eso es muy peligroso. Eso es una oposición muy débil, pero que fortalece, además, al progreso del partido único. Bueno, y el propio PAN y el PRI han dicho que van a expulsar ya a los diputados que votaron a favor justamente de esa reforma. Déjame regresar un poquito a lo que apuntaba César sobre el rol del presidente. El presidente ha dicho, se me caería la cara de vergüenza si yo hubiera hablado con ellos antes para dar, o sea, no por lo que se aprobó, sino por la idea de que él les dé línea de lo que se tiene que aprobar o no. ¿Cuál tendría que ser el rol del presidente en un sistema donde de pronto hemos batallado para decir que el presidente no sea el gran legislador que le diga qué se aprueba y qué no se aprueba, que frene, por lo tanto, iniciativas locales, o irnos al extremo de un presidente que parece que no se entera que se está violando una constitución y que simplemente diga pues, que la separación de poderes funcione y que la Corte se pronuncie al respecto? A ver, la Constitución es muy clara, dice, el presidente jura defender a la Constitución. En el momento en el que no se defiende, está incurriendo en una omisión. Yo creo que el presidente tiene la responsabilidad de defender el orden constitucional, al menos con un comentario. Pero si no es eso, pues creo que está cayendo en lo que dice Javier, de a ver qué pasa y a ver si me conviene. Javier. Sí, y de nuevo, pensando en las implicaciones de este tipo de ley, que yo he visto por ahí, digo, a veces hay reacciones a bote pronto, que tiene que ver con este asunto de sentido común, de, oye, a lo mejor es mejor idea tener un gobernador de 5 años que uno de 2. Puede ser, si lo decides con anticipación y sin saber si tú vas a ganar o vas a perder. Digamos que si Bonilla tenía tantas ganas de ser un gobernador de 6 años, se hubiera esperado 2 años. En el Senado todo iba a salir bien y en 2 años llegar, ¿no?
Él decidió buscarla por 2 años y ahora como que le parece demasiado poco. Ahora, sí es preocupante esto. Bonilla parece ser un actor político de mucho peso en su entidad. Bueno, a este tipo de personaje fue quien Morena reclutó para el Senado, para el cargo de superdelegado y para el cargo de candidato a gobernador. Ahí está. Ahora, ¿por qué me preocupa? Pues porque si se vale, supongamos en este escenario extrañísimo, que es que esto se volviera la ley, modificar la ley, los plazos del mandato en Baja California. Bueno, si se vuelve legal ampliar el plazo de un gobernante, podría volverse legal reducir el plazo de un gobernante. Tenemos por ahí este tema de la revocación de mandato, que suena muy bonito, de si me quieren, me quitan en 3 años. Bueno, la iniciativa de revocación de mandato incluye la idea de introducirla en todos los gobiernos, en todas las gubernaturas. Con lo cual, en el 2021 podrías remover a todos los gobernadores, no solo a los que están sujetos a elección porque vence su plazo, sino a los que no, porque le acortarías el plazo, ¿no? Claro. Eso es cambiar las reglas en medio de una gestión y es abierta y francamente inconstitucional y antidemocrática. Para ir cerrando con esto, ¿qué se juega la Corte entonces? Porque tú indicas, el PAN ha dicho, por ejemplo, que va a presentar el recurso, Sí. tanto actor, digamos, afectado. Entiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también está evaluándolo, aunque ahorita está muy golpeada la comisión, Sí. ¿no? Justo por el propio presidente. Entonces, pues yo creo que se juega el pacto democrático que hemos construido, la Constitución. ¿Qué requiere la Corte para echar atrás esto? No, con una mayoría. Una con mayoría. Sí, Una sí, mayoría. Sí. Yo Porque es creo una que- acción de inconstitucionalidad. Yo creo que no va a pasar, no debería de pasar, pero si pasa debemos de ¿Tú crees que la Corte lo va a echar para atrás? Sí, yo creo que sí. Ahora, hay muchas posturas dentro de todo, de lo que se propuso Porfirio de Muñoz Ledo, Sí, de la desaparición de poderes. desaparición de poderes, me pareció excesivo porque, como en efecto decía el senador Monreal, pues los poderes funcionan, ¿no? Bueno, funcionan entre comillas, pero no, yo creo que ahorita lo que toca después, si se echa para atrás, es una discusión a fondo de si conviene tener gobiernos de 2 años, solo Que para... prácticamente ya se empalmaron, ¿no? La mayoría de los Exacto. congresos, los gobiernos ya está... Sí. Vamos a tener prácticamente en 2 momentos, Y elección es- intermedia y elección O en la presidencial. intermedia o en la presidencial. Eso es fruto de la reforma política de 2014. Y que se fue ajustando los periodos en varios estados justamente para cuadrar el calendario así. ¿Tú crees que la Corte también lo va a resolver sin mayor problema? Yo creo que la Corte lo debería resolver muy pronto, justo para mandar esa señal de, oigan, las reglas del juego... Hay unas cosas, digo, sí tenemos el problema de que se cambia mucho la Constitución en México, pero esto tiene que ver con las reglas del juego para designar gobernantes. Y la idea en esta resolución es que la Corte simplemente dice se regresa al mandato que está, el gobernador que ganó Así es, cumple su por periodo y en 2 años volvemos a tener elecciones. Sí, la Constitución Eso vigente de tiene que Baja ser así. California ordena que va a haber un gobernador de 2 años. Que además Baja California es un ejemplo histórico de transición gubernamental. O sea, fue el primer gobernador de la De oposición, del oposición 89, sí. en el sexenio de Salinas, ¿no? Así es. Entonces sorprende mucho que ellos hayan sido los que hayan caído en este atropello antidemocrático. Bueno, pues así está el tema, vamos a ver qué pasa. Ya han explicado acá lo que en su opinión se juega con este asunto. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Mario. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresando. Hoy fue la sentencia finalmente a Joaquín El Chapo Guzmán. Vamos a ver qué implica para él y sobre todo qué implica para México, para el combate al narcotráfico en nuestro país. Lo platicamos regresando a esta pausa. Esta es la hora de...